Bueno, estamos con Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, para dialogar sobre este comunicado y esta alerta que se ha emitido desde el gremio de educadores, y es que 1.326 niños, niñas y adolescentes han abandonado en lo que va del 2023 las aulas para unirse a la delincuencia, indican desde la UNE con base en informes de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Para esto nos acompaña Isabel Vargas. Bienvenida a este espacio de Pichincha Plus. ¿Cómo mira desde la UNE, y también si nos puede un poco detallar esta problemática y esta alerta que preocupa mucho a la sociedad ecuatoriana en general? Bueno, desde la Unión Nacional de Educadores nosotros miramos con preocupación este fenómeno que lo venimos denunciando desde luego de que se salió de la pandemia, del encierro de la pandemia del COVID-19, ya que en ese entonces el INEC ya determinó, ya detectó que más de 195.000 estudiantes no regresaron al ámbito escolar. Y a eso, para el año lectivo que inició en el régimen Costa, se aumentaron 53.000 entre niños, niñas y adolescentes que no retornaron. En las reformas a la Ley Orgánica de Educación hay un articulado específico en donde se habla que debe haber un plan de reinserción escolar, el cual nunca se lo aplicó, y también el plan para erradicar todo tipo de violencia del ámbito escolar, que tampoco ha sido aplicada. Entonces, eso nos preocupa y nos preocupa aún más cuando la policía informa que el aumento de menores de edad en las bandas delincuenciales es mucho más rápido de lo que había anteriormente. Por eso es que desde enero a julio hay 1.326 niños, niñas y adolescentes que han delinquido, es decir, que han sido privados de la libertad. Es decir, que de la escuela regular están pasando a la escuela para delinquir, a la escuela en donde les están enseñando prácticamente a ser delincuentes. Eso nos preocupa. Alrededor de 192 niños han fallecido en manos de la policía. Por lo tanto, desde la Unión Nacional de Educadores reiteramos, ratificamos nuestro pedido de que se debe invertir en educación, en más educación. Hay que pagar esa deuda social que es salud, que es educación, que es seguridad y la generación de empleos para acabar con esta brecha de desigualdad social que está empujando a los jóvenes, está empujando a los niños, a las niñas, a las manos de las mafias. Ahora, Isabel, ¿cuáles son las consecuencias las causas, perdón, que se analizan desde la UNE, por las cuales los niños se están cada vez uniendo a estos grupos de organizaciones delictivas, como lo sostiene la Policía Nacional? Definitivamente es la pobreza, porque si nosotros analizamos la estadística que emite el informe del INE, ahí dice claramente que se han dedicado a trabajar. Entonces ahí la causa es la pobreza, la otra causa en el caso de las mujeres, el 24% son niñas madres que pasan sus embarazos y asisten a la escuela, pero el rato ya del alumbramiento lamentablemente tienen que abandonar porque no tienen quien les cuiden a sus hijos. Entonces está relacionado con la pobreza y por la falta de inversión, por la falta de la voluntad política de pagar la deuda social. Lamentablemente aquí prefieren pagar los gobiernos que hemos tenido han preferido pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional que beneficia a los que tienen los papeles de la deuda, que son los grandes millonarios. Y a nosotros nos indigna cómo es que los gobiernos anteriores, Rafael Correa, Lenin Moreno, Guillermo Lazo, han dado amnistía tributaria y los beneficiarios han sido las grandes empresas. Son más de 2.400 millones de dólares que se les ha regalado a estos grandes empresarios. Recientemente se le entregó 220 millones a la banca.
70.000 millones al Banco del Pichincha, 40.000 millones al Banco de Guayaquil y lo demás entre los demás bancos. Entonces sí es preocupante porque dinero sí hay. Lo que existe es la falta de voluntad política y este gobierno se va demostrando su incapacidad en resolver los problemas estructurales. Por eso es importante en que nuestro voto para estas próximas elecciones no sea por los mismos de siempre, porque todos los candidatos ya estuvieron en el gobierno y nos han dejado estas consecuencias, lo que estamos viendo al momento. Por eso le apostamos a gente nueva, gente que ha estado con nosotros en las plazas, en las calles, presentando proyectos, pero sobre todo apuntando a que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un presente y un futuro mejor. Esto hablando del ámbito escolar regular, pero también tenemos el problema de la juventud que con el tema de coartar su ingreso a la universidad con un examen de ingreso, son 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y que también son presa fácil de estas mafias organizadas, de estas mafias delincuenciales. Por lo tanto, si queremos salir adelante como país, hay que exigir la inversión en educación. Isabel, el tema electoral me gustaría, es interesante también que lo menciona, me gustaría tratarlo un poco más adelante. Sin embargo, desde la UNE, para culminar con el tema del boletín que han emitido sobre la alerta de los más de 1.300 niños que han dejado las aulas, ¿cuáles serían las soluciones? ¿Cuáles serían las posibles salidas? Teniendo en cuenta que queda un gobierno con 4 meses todavía de periodo, no sé si es que se pueda o no cambiar. ¿Cómo mira el panorama usted como presidenta de la UNE? Si es que hay solución a esta problemática y a esta alerta tan grande que genera preocupación dentro del periodo del actual presidente Guillermo Lasso, y qué soluciones se pueden implementar quizá ya con el gobierno que venga. Bueno, la solución está clara y lo he dicho a lo largo de la entrevista, es necesario invertir en 4 cosas fundamentales, que es invertir en educación, en salud, en seguridad y generación de empleo, porque hay que verle a la educación de manera integral, no solamente del lado de la transmisión de conocimientos, sino el lado integral que pasa con sus familias, que por qué razón. Por ejemplo, al salir de la pandemia, existe violencia porque la mayoría de cada 10 hogares, 7 están afectados emocionalmente. Entonces sí hay que ver de manera integral, por eso nosotros decimos que se debe invertir en educación. Si bien es cierto, le falta pocos meses, pero recordemos lo que decía el actual presidente de la República, que la ley le estorba. Eso decía, que la ley le estorba y que no quiere aportarle a que se siga aumentando el 0.5% del Producto Interno Bruto para educación. Y no solamente este gobierno, yo insisto, en el periodo de la época dorada de Rafael Correa, en el año 2012 ya tenía que haberse aportado el 6% del Producto Interno Bruto y no lo hizo. Tampoco lo hizo Moreno, tampoco lo hizo Guillermo Lasso, y al contrario, a los grandes empresarios les dieron amnistía de 2.400 millones. Mientras tanto, esa misma cantidad le quitaron a educación. Por eso nosotros apostamos lo que dijo Mandela, la mejor arma para cambiar el mundo es la educación. No son las armas físicas, las escopetas, los fusiles, el revólver. Aquí, para garantizar que el combate a la delincuencia es no darles un caldo de cultivo, no entregarles en bandeja de plata a nuestros niños, niñas y adolescentes y a los jóvenes, sino darles una oportunidad. Y esa oportunidad es invertir en educación y generar empleos para sus padres, porque también los padres son más de 5 millones que no tienen un empleo digno y por lo tanto hay que atender el tema del trabajo, el tema de la seguridad, el tema de la salud es importante, van de la mano y nos da mucha pena, por ejemplo, que los médicos escolares ahora tengan que salir de las instituciones educativas. Estamos con problemas de obesidad, con enfermedades catastróficas a temprana edad por la falta de dinero para la alimentación. Es necesario tener ese médico escolar, por ejemplo. Entonces sí es necesario invertir en estos 4 factores importantes. Esa es una salida para que esta brecha vaya disminuyendo. Nos da mucha pena que la policía diga que cada vez va aumentando. Son 1.326 que están
están dentro de las bandas delincuenciales desde enero hasta julio, pero los que han abandonado son más de 240,000 niños, niñas y adolescentes. Es una cifra muy, muy alta, tomando en cuenta el porcentaje en relación a la cantidad que hay en edad escolar. Nos habían dicho que han aumentado la matrícula, eso es falso, porque más bien la matrícula en relación de los años antes de la pandemia se mantiene igual, es decir, no hay un aumento de las matrículas en la institución pública. Por lo tanto, sí vemos con preocupación y nosotros vamos a insistir y vamos a exigir que se le aporte lo que dice la Constitución de la República, el 6% del Producto Interno Bruto. Ahora, Isabel, le pregunto, ¿no es un poco reiterativo caer en este discurso del gobierno nacional de la guerra contra la delincuencia, de las peleas o disputas de territorios entre mafias o organizaciones delictivas, indicar desde la Policía Nacional que las deserciones educativas se deben también, entre otras cosas, a que los niños estarían siendo reclutadas? ¿No es un poco caer en el discurso del gobierno, aseverar que los jóvenes y los niños adolescentes también están siendo un poco reclutados por la delincuencia para dejar sus aulas? Bueno, no es caer en el discurso del gobierno, sino más bien es decir, demostrar ante la ciudadanía que eso que nosotros hemos venido denunciando ahora es una realidad y el responsable son los gobiernos de turno que piensan que la educación es un gasto. Al contrario, la educación es una inversión. Un país que tiene a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes, a sus jóvenes con educación es un país que progresa. Una muestra clara de ello es Finlandia. En Finlandia no hay educación privada, toda la educación es pública y es ícono en el mundo, porque ahí le aportan el 12% del Producto Interno Bruto y el 97% de los maestros están en un sindicato. Los sindicatos no son criminalizados como aquí en el Ecuador. Entonces sí hay la necesidad de seguir exigiendo la inversión en educación. Está a la vista, las cifras están ahí, no estamos inventándonos. Nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo parte de esas mafias y son presas fáciles porque están abandonando la educación, están abandonando sus hogares por el hambre, por la necesidad, por lo económico, por la pobreza. Entonces, si nosotros le dotamos de seguridad, si nosotros le dotamos de salud, si nosotros le damos esa oportunidad que vaya a la escuela, entonces hay la probabilidad que cuando sean profesionales tengan un ingreso mayor. Fíjese que hay una estadística de la UNESCO en donde indica que por las cuestiones de la pandemia, al no recibir la educación completa, sino remota, bueno, ha habido dificultades y que esos niños, esos jóvenes adolescentes que estuvieron en este paso de la pandemia tendrán en el futuro un ingreso menor, en un 10 al 12%. Entonces, fíjese que si no van a la escuela, entonces no van a tener un progreso como profesionales en su futuro. Por eso es importante apostarle ahora, en el presente, a la niñez y a la juventud. Correcto, Isabel. Bueno, hace un ratito mencionó el tema electoral y me gustaría también aprovechar este espacio, este tiempo que nos ha brindado para dialogar un poco. Entendemos que usted está corriendo en las elecciones anticipadas de este 20 de agosto como candidata a la Asamblea Nacional. Si nos puede detallar un poco por qué distrito, con qué candidato busca llegar hasta el legislativo. Bueno, estoy corriendo en las elecciones para este periodo que falta concluir hasta el 2025 por el Distrito Sur de Quito. Estamos con la alianza Claro que se puede, con Yacu Pérez como presidente de la República y le apostamos a esta alianza porque no nos conocemos y no hemos hecho alianza por la campaña política, sino que nos conocemos en las plazas, en las calles, defendiendo los intereses de los sectores populares. Entonces, sí le decimos al pueblo ecuatoriano que si se vota por los mismos de siempre, vamos a tener los problemas de siempre. Para nosotros, ese espacio de la Asamblea va a ser una trinchera más de lucha, porque como maestros de vocación estamos
convencidos que solamente invirtiendo en este sector importante vamos a salir adelante. Y desde la Asamblea vamos a exigir que se invierta en educación, que se ejecute la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tomando en cuenta siempre el interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces, desde la Asamblea, las principales propuestas que tiene usted de llegar a ocupar una curul en el legislativo es apostarle a la defensa de la educación. Así es, resolver lo urgente. Lo resolver urgente es educación, salud, seguridad, generación de empleos. ¿Por qué apostarle a Yacu Pérez como tercera vía, teniendo también, digo, un abanico de candidatos? Usted ha mencionado que no se puede caer en administraciones anteriores, pero le pregunto por qué apostarle a Yacu Pérez, sin ningún prejuicio, obviamente. Bueno, Yacu Pérez, como le dije anteriormente, nosotros no nos hemos encontrado para hacer una alianza de campaña. A Yacu Pérez lo conozco personalmente desde el año 2013, con él nos conocimos en el río Tundaime cuando caminábamos en defensa del agua y juntos hemos ido defendiendo no solamente el agua, sino los derechos de los trabajadores, el derecho que tienen los educandos, que tienen el magisterio, es decir, los derechos de los sectores populares. Parte de nuestra lucha de 10 años que lo hemos tenido para las reformas a la Ley Orgánica de Educación, él también ha estado junto a nosotros, ha presentado inclusive los amigos Curae, siendo la única persona que está como candidato que lo ha hecho. Los demás vemos que han estado ya en el gobierno y son los responsables de la crisis, no solamente de la crisis educativa, sino de la crisis económica del país. De llegar a ser electa y a ocupar una curul en la Asamblea Nacional, ¿qué pasará con la presidencia de la UNA, Isabel? Se fue un poco la conexión. Le repito, de llegar a ser electa, no sé si me escucha ahí. Hola, hola. Sí, ahí Sí, le escucho. sí, le consultaba a Isabel de llegar a ser electa en estos comicios. ¿Qué pasará con la presidencia de la UNE? Bueno, con la presidencia de la UNE somos hombres y mujeres que trabajamos en colectivo. Tenemos 3 vicepresidentes: Hilario Beltrán, el presidente de la región Costa; Roxana Palacios, de la región Sierra; Iván Castillo, de la región Amazónicas. Tenemos nuestro coordinador, es decir, hay una amplitud de hombres y mujeres que trabajamos en colectivo y que vendrían a asumir la presidencia de la UNE, mientras nuestra nueva trinchera desde la Asamblea Nacional seguiremos luchando por una educación pública, por una educación laica, gratuita, de calidad. ¿Confía usted, cómo analiza el panorama electoral? ¿Cree que sí es factible que usted, Isabel Vargas, llegue a la Asamblea Nacional? Por supuesto, nosotros en las calles nos encontramos con la gente, el cariño de las personas, nuestras propuestas son creíbles porque no venimos con las manos vacías, venimos de luchar, de una lucha intensa, de movilizaciones, inclusive de poner en riesgo nuestra vida, la participación en la huelga de hambre. Las mejores encuestas que nosotros tenemos es la del pueblo ecuatoriano, que día a día nos dice que la esperanza de que sus hijos tengan un cupo en la universidad, que la esperanza que sus hijos tengan su primer empleo, la esperanza de que los emprendimientos de los sectores populares puedan ser fortalecidos, que los hombres y mujeres del campo y la ciudad puedan ser atendidos. Eso nos da esa alegría y sabemos y estamos convencidos de que vamos a llegar a la Asamblea Nacional con el respaldo del pueblo ecuatoriano. Las encuestas que lo vemos día a día en las calles. El día de hoy hemos estado recorriendo la Maldonado, nos han pedido las gigantografías, los stickers y vamos con Yacu Pérez, vamos a ganar, vamos a hacer gobierno. ¿Cómo mira usted al candidato precisamente que lo acompaña, Yacu Pérez, en esta contienda electoral, teniendo otros contrincantes, candidatos como, por ejemplo, no sé, Otto Sonnenhosner o Luisa González, quienes, según las encuestas, que tampoco son, digo, están escritas en piedra, han determinado un poco a breve rasgos el análisis y los ubican como candidatos preferentes en estos comicios? Bueno, yo me refiero a las encuestas que yo la estoy viviendo y ya pues en las urnas veremos
las encuestas reales, ¿no es cierto? Pero esperemos que no se vaya la luz en el CNE como siempre lo ha hecho, pero Yacu Pérez, Isabel Vargas, la alianza, claro que se puede, vamos adelante y estamos seguros que el pueblo ecuatoriano, el pueblo crítico, va a dar su voto por la mejor opción y esa mejor opción es Yacu Pérez, es Isabel Vargas, es la alianza, claro que se puede porque estamos seguros que todos queremos resolver lo urgente. La última, Isabel, en redes sociales hay comentarios, opiniones también sobre que a veces dirigentes, independientemente no hay nombres, han utilizado las organizaciones sindicales, los gremios de luchas sociales para, de cierta forma, catapultarse y usar como una plataforma política para buscar precisamente poder político a la Asamblea Nacional o a la presidencia, ministerios, etcétera. ¿Qué opinión le merece estos comentarios y análisis en redes sociales? Bueno, en las redes sociales de que tenemos las gremiales, las personales, al contrario, nosotros tenemos el respaldo del magisterio y ha sido el magisterio en las asambleas, en las reuniones, quienes han dicho y han mocionado el nombre de Isabel Vargas para que les representemos en la Asamblea Nacional. Es decir, este pedido nació desde las bases, por eso es que me siento honrada de representarles el magisterio, la comunidad ejecutiva está muy clara que nosotros no estamos por oportunistas, sino que en la Asamblea Nacional va a ser una trinchera más en defensa de la educación, en defensa de los derechos de los sectores populares, de la comunidad educativa que se entiende magisterio, estudiantes, padres de familia. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista, Isabel, y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión.